Hola amigos, otra vez nos encontramos para continuar con nuestro estudio centrándonos en el Evangelio de Marcos, ese Evangelio extraordinario, dinámico que nos presenta esa figura de Jesús llena de movimiento, de interés por las personas, que constantemente está actuando a favor del mundo que lo rodea. Algunos pasajes de este Evangelio y de los otros, algunos de los dichos, las expresiones, las palabras de Jesús, a veces no han sido entendidas de manera adecuada o de manera correcta. Se ha querido ver en ellos como una suerte de desapego de parte de Jesús de lo que era el núcleo de la familia de Jesús. La última parte del capítulo 3 del Evangelio de Marcos relata un momento asociado al ministerio de Jesús, y desde el versículo 31 al 35 nos dice: vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es cierto que Jesús en más de una oportunidad expresó que el que quiera ser su discípulo debiera estar dispuesto a dejarlo todo y seguirle a él. Es cierto que él dijo que el que amara más madre o padre o cualquier cosa de este lado de la eternidad no podía seguirle a él. Es cierto que él también dijo: el que hace la voluntad del que me envió, de mi Padre celestial, ese es mi hermana, mi hermano, mi madre y mi padre. Pero estas palabras de Jesús debieran ser entendidas en su contexto adecuado. Debieran ser entendidas como que Él está tratando de expresar que a la hora de seguirle a Él, la preeminencia en nuestra lealtad, en fidelidad y aún en afecto tiene que ser brindada a Él. No significa esto que nosotros debemos desapegarnos o ser desafectivos con aquellas personas que forman parte del núcleo de la familia. Dios es el creador de la familia. Es más, es el creador del matrimonio. Celebró la primera boda en el jardín del Edén. Unió al primer hombre y a la primera mujer en un lazo que era para toda la vida, en el marco del amor y de la fidelidad, para que ellos, disfrutando de esa unión conyugal, también pudieran tener descendencia que fuera parte de la alegría y la felicidad de sus vidas. Es cierto que el pecado, el mal y el dolor empañó el propósito original de Dios en cuanto al matrimonio y a la familia, pero no lo anuló. Y para Dios la familia sigue siendo tremendamente importante. Para Dios las relaciones familiares son vitales, porque Dios sabe que la familia es el medio donde realmente nosotros nos formamos. La información la podemos recibir de muchas partes, de la escuela, de instituciones, de personas ajenas al núcleo familiar. Pero la formación para la vida realmente se debiera recibir en el hogar. Así que el hogar y la familia eran importantes para Jesús. Cuando él fue consultado acerca del valor del matrimonio, él remitió a los que le consultaban al origen del matrimonio en el libro del Génesis. Cuando él le hablaron de los niños, él habló de que los niños tenían que estar cerca de él y no rechazó a los niños. Así que matrimonios, niños, hombres, mujeres, familias eran importantes para Jesús. Había una familia en especial donde él encontraba su solaz y su tranquilidad. La familia de Marta, Lázaro y María. Era la familia donde él encontraba serenidad y tranquilidad. Cuando estaba muriendo en la cruz, encomendó a su madre al cuidado de uno de sus discípulos. Para Jesús, sus seres queridos eran importantes. Para Jesús, la familia era importante. ¿Por qué entonces Jesús está diciendo estas palabras? Porque Él quiere decir que para poder vivir en el reino que Él está estableciendo, hay que poner a Dios en primer lugar. Y hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Porque de otra manera no se puede ser ciudadano del reino de los cielos. De ninguna manera esto significa
que uno debe despreciar los lazos familiares, que uno debe ignorar esos lazos familiares. Incluso el mismo Jesús criticó a los fariseos que utilizando la tradición del Corbán, que era ofrecer todo a Dios, se negaban a ayudar con sus medios económicos a sus padres, mostrando que el mandamiento de honrar padre y madre estaba en plena vigencia por encima de cualquier tradición. Así que el padre, la madre, los hermanos, las familias eran importantes para Jesús. Jesús vivió una vida familiar buena. Los relatos de la infancia nos muestran un niño que crecía y se fortalecía en un contexto familiar creyente, donde se practicaba la fe, la conexión con Dios. Es cierto que su madre y sus hermanos terrenales no lo entendieron plenamente. María no llegó a comprender plenamente la misión de Jesús, sus hermanos tampoco. No obstante, finalmente se transformaron en auténticos discípulos de Jesús y lo siguieron. 2 de ellos, Santiago y Judas, escribieron epístolas que están en el Nuevo Testamento. Y Santiago murió mártir confesando su fe en su hermano Jesús como su Señor y Salvador personal. Ahora bien, lo que Jesús también nos está tratando de decir es que si queremos formar parte de la familia de Dios, tenemos que estar dispuestos a seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Él dice que el que hace la voluntad de su Padre es su madre, su padre y su hermano, está queriendo decir que en el reino de Dios debemos ser fieles a la voluntad del Padre. Así como Él vino a vivir la voluntad del Padre, nosotros debemos seguir la vida de Jesús, caminar como Jesús y observar la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Significa esto que haciendo la voluntad de Dios nos salvamos? ¿Significa que hacer la voluntad de Dios nos da mérito para la redención? ¿Que nos salvamos por obras al cumplir los requerimientos de Dios, los preceptos de Dios, las enseñanzas de Dios, todo aquello que de alguna manera nos muestra que hemos nacido de nuevo y que somos ciudadanos del reino de los cielos? No, de ninguna manera. La voluntad de Dios, finalmente, es el regalo de Dios para los creyentes. Las buenas obras que vive un discípulo de Jesús son el resultado de la conexión con Jesús y el resultado de la presencia espiritual de Jesús en su vida. Por lo tanto, no somos nosotros los que realmente obramos, sino Dios, por medio de su Espíritu, el que produce en nosotros el cumplimiento de la voluntad de Dios, si nosotros lo permitimos. De ahí que no hay ninguna gloria para el ser humano, ningún motivo de exaltación para el ser humano, porque todo lo bueno que pueda salir de nosotros finalmente procede de Dios. Es el regalo de Dios por seguirle a Él, por estar en comunión con Él. Los que hemos elegido vivir en el reino de Dios, estamos por lo tanto dispuestos a permitir que Dios obre en nuestras vidas y que Él transforme nuestras vidas de tal manera que nuestra vida sea una vida vivida para su gloria. ¿Quieres tú entonces formar parte de la familia de Dios? ¿Quieres tú ser hermano y hermana de Jesús? ¿Formar parte del núcleo íntimo de Jesús? ¿Formar parte de la familia cercana de Jesús? Tú y yo podemos serlo, pero tenemos que decidir poner al Señor en primer lugar y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Humanamente esto es imposible. Humanamente esto es un desafío inalcanzable. Pero todo el poder del cielo está a nuestro favor si queremos ponernos del lado de Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad de Cristo permite que Él derrame el Espíritu Santo en tu vida y en la mía para que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial.
Entrega hoy tu vida a Jesús. Abre tu corazón y dile: Señor, hoy decido que la voluntad de tu Padre sea también la mía. Ayúdame. En tu nombre te lo pido. Amén. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.